Jóvenes, muy buenas tardes. Buenas tardes, Licen. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, Licen. Buenas tardes, Licen. Muy buenas tardes con todos, jóvenes. Esperando que se encuentren muy bien de salud junto con su familia. Vamos a empezar esta clase de física el día de hoy con entusiasmo, con buena actitud. Si están con pereza, ya saben ustedes lavarse la carita en casa, sentarse en un lado tranquilo, silencioso. Acompáñense con una hojita o un esferito para que vayan anotando y pregunten siempre, jóvenes, lo que necesiten saber, porque aquí estamos los docentes para ayudarles en eso, ¿sí? Aquí ustedes están viendo la diapositiva, ¿sí? La diapositiva que dice conceptos iniciales. Eso es lo que vamos a realizar el día de hoy. Vamos a empezar ya hemos esperado a sus compañeros, estamos poquitos en este día. El objetivo de aprendizaje del día de hoy, ¿sí? El objetivo para ustedes, jóvenes, no para mí como docente, sino para ustedes, es reconocer, diferenciar e interrelacionar las diferentes clases de magnitudes. A veces nos topamos con estas nuevas palabritas. Entonces el día de hoy vamos a empezar con eso. Para ya son conceptos, como dice el título, conceptos iniciales, para entrar en lo que ya es física en sí, ¿ya? Recuerden siempre, métanse esto en la cabecita. Física es relacionado con matemáticas y por ende yo tengo que tener ya conocimientos previos. Cuando yo les digo conocimientos previos quiere decir que son conocimientos, por ejemplo, digámoslo en matemáticas, ecuaciones, que es una ecuación, ¿sí? Sistema de ecuaciones, cómo resolver sistemas de ecuaciones. ¿Qué más? Tenemos los casos de factorización. Tenemos las funciones lineales, funciones cuadráticas. Todo eso es como conocimiento previo. O sea, no me voy a parar yo a explicar eso porque se supone que ustedes ya están en un nivel más alto y ya conocen eso. Si tal vez no lo recuerdan, pues tienen todos sus libros anteriores, tienen información en internet y eso, jóvenes. Entonces, como conocimiento previo, deberían tener eso ya claro, ¿sí? Muy claro. Antes de empezar a lo que es física en sí, quiero empezar con algunas citas para alguna reflexión o para reflexionar este día aquí en el curso, aquí ahorita que estamos en esta clase. Esta cita de aquí que ustedes ven que hace 2500 años atrás lo dijo Confucio, ¿sí? Declaró lo siguiente. Esta cita, antes de leerla, pues, esta cita es en virtud al autoaprendizaje que estamos dándonos en estos últimos tiempos, ¿sí? Ustedes saben que esto de la pandemia cambió todo totalmente, entonces, en vista de eso, pues estamos hablando de nuestro autoaprendizaje nosotros mismos. Autoaprendizaje es no esperar del docente, no esperar de la institución, sino también nosotros poner nuestro granito de arena y aprender. Entonces, de eso se refiere aquí esta cita. Voy a leerla. Lo oí y lo olvidé. Lo vi y lo entendí. Lo hice y lo aprendí. Entonces, nosotros estamos aprendiendo algo, no sé, alrededor de nuestro medio, pues estamos aprendiendo ya sea... Ustedes están ahorita en el primero de bachillerato, ¿no es cierto? Tienen diferentes materias. Puede ser física, puede ser música, todo lo que puedan aprender, esta cita cabe ahí. Por ejemplo, si ustedes solamente escuchan las clases, lo van a olvidar. Si solamente lo observan, lo van a entender un poco. Y si lo realizan o practican, sí lo aprenden en realidad. Eso es lo que nos decía Confucio hace 2500 años, jóvenes. Y eso es tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Ya? Tenemos también este credo. Este es muy importante y siempre les pongo cada vez que iniciamos clases a los estudiantes porque esta es la clave para todo, jóvenes, para aprender. No hay ningún truco. A veces nosotros nos preguntamos, ¿y cómo es que otras personas saben más que yo, tienen más nota que yo y yo, ¿por qué no tengo esa nota? Por más que me esfuerzo, no la tengo. Entonces aquí está la clave, jóvenes, aquí está para que ustedes incluso la puedan, la peguen en su casa, observen y la lean siempre, cada vez que tengan clases, no solamente con física, sino con todos. El credo del aprendizaje activo. Aprendizaje activo quiere decir autoaprendizaje, lo que les acabé de decir. Lo que escucho, primer punto, lo que escucho lo olvido, lo que les decía anteriormente. Lo que escucho y observo lo recuerdo un poco. Pasado una semana, pasado 2 semanas, se olvidaron lo que dimos en esta clase. Lo que escucho, observo y pregunto
pregunto entre comillas o converso con otra persona, comienzo a entenderlo, ¿sí? Comienzo a comprenderlo, a comprender todo lo que me están dando en cualquier materia. El penúltimo punto nos dice, lo que escucho, observo, converso y hago me permite adquirir conocimientos y aptitudes. Y por último, y la más importante de todas, pues es esta. Lo que enseño a otro, lo domino. Y ahí está, jóvenes, la clave, ¿no es cierto? Ustedes si enseñaran a otros compañeros, creo que aquí son 33, ustedes si enseñaran a otros compañeros, si les pidieran de favor que les enseñen, ustedes están matando 2 pájaros de un tiro, como dicen en el árbol popular. Ustedes aprenden y también le enseñan al otro. Y por último, dominan ese aprendizaje. Entonces, ahí está la clave, jóvenes. Eso recuerden siempre, cuando tengan clases con cualquiera, tengan siempre eso presente. Los estudiantes no necesitan siempre solamente practicarlo, también necesitan descubrir las cosas por su cuenta, por ustedes mismos, y ese es el autoaprendizaje. Con esta reflexión quería empezar la clase. Ahora sí, vamos a, no sé si tienen algo, sí me olvidé de preguntar, ¿sí me están escuchando todos? ¿Sí me escuchan claro? Sí, licenciado, se le escucha. ¿Sí? Ya, Sí, muchas Lisa. gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ya, entonces vamos a empezar. Estas nuevas materias que ustedes tienen, siempre tenemos que preguntarnos nosotros qué quieren decir, o sea, qué concepto tienen. Tengo química, tengo biología, tengo física, me han dado por ahí, no sé, razonamiento lógico, no sé qué quiere decir. Entonces, puedo darme mi autoaprendizaje, puedo buscar en casa, y aquí les he traído el concepto de física. Física, jóvenes, es una ciencia como todas, es una ciencia natural que estudia las propiedades o el comportamiento también, las propiedades y el comportamiento de la energía, la materia, el tiempo, el espacio. Eso se encarga la física, ¿sí? Se encarga de estudiar esas propiedades y comportamientos de todos estos cuatro cositas, de la energía, la materia, el tiempo, el espacio. ¿Sí? Y también las interacciones de estos 4 conceptos entre sí, de los 4 conceptos que tienen estos 4 subtemas más que tiene física. Entonces, para tenerlo presente a esto, ¿sí? Para tenerlo presente a esta partecita. Dentro de física, ¿sí? Los científicos, como es una ciencia, pues existen científicos dentro de esta rama. Se inventaron un método, ¿sí? Un método científico, es lo que ustedes están viendo ahorita en la pantalla, un método científico. Este método científico, ¿qué es? No es más que un proceso, así como ustedes tienen un proceso pues para levantarse, para comer, ¿no es cierto? Todos los días. Entonces también ese método tiene un proceso, tiene una serie de pasos destinado a explicar fenómenos, a establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen. ¿Sí? Que expliquen esos fenómenos físicos, no solamente fenómenos físicos, puede ser fenómenos químicos, sociales. El método científico entra en todo. Y permiten, y aparte pues de esto, de explicar estos fenómenos, pues a la misma vez se permite obtener con esto conocimientos y luego son estos aplicables y útiles para el ser humano. Ejemplos donde se ocupa el método científico, hay varios, jóvenes, hay un sinnúmero, ¿sí? Hay un sinnúmero de ejemplos. Pero de todos estos ejemplos siempre siguen una serie de pasos. Por ejemplo, aquí están los pasos, en la siguiente diapositiva están los pasos que se sigue. Como es un proceso, vuelvo y repito, es un proceso, entonces se sigue una serie de 6 pasos siempre con el método científico. ¿Cuál es el primero? El primero pues es observar, ¿sí? Observar. Hagamos un ejemplo aquí, por ejemplo, a ver, se me ocurre el calentamiento global. El calentamiento global, vamos a aplicar el método científico. Estoy observando que hay lluvias fuertes, hay derretimiento de polos, estoy observando. El segundo paso es hacernos preguntas. Me hago preguntas, ¿por qué es que sucede esto? ¿Por qué es que sucede que los polos se están derritiendo? ¿Será debido al hombre? ¿Será debido a factores externos? En el paso número 3 es hacernos una hipótesis. Hacernos una hipótesis, o la palabra hipótesis, jóvenes, no es más que hacer una suposición, suponer algo. Supongo que el calentamiento global es debido a factores externos, en realidad, que tiene el planeta, o también puede ser, supongo que sea debido al hombre, ¿sí? A su mala actuación. Estoy suponiendo nada más.
Luego en el cuarto paso, pues está experimentar. Hacer experimentos. No me voy a quedar solamente con lo suponer. En el método científico tengo que hacer experimentos. No sé, volviendo al tema de nosotros, al ejemplo, pues un experimento aquí en nuestro entorno, en nuestra cuadra, ¿no es cierto? No sé, hacer experimentos diarios, ¿no es cierto? Ver en un lapso de tiempo de un mes cómo se comportan esto de las lluvias y todo lo demás en nuestro cantón. Entonces estoy haciendo experimentos. 5, el paso número 5, pues sería recoger información de diversas fuentes. Esto de recoger información de diversas fuentes en la actualidad es lo más fácil que puede haber en la vida. Ustedes están viviendo en una era de la información. Su generación es de la información. Solamente con dar un clic, ustedes ya encuentran información donde sea y pueden aprender lo que sea. Ustedes están viviendo en esa época, jóvenes. Hace 40 años atrás no había esa facilidad. Entonces, recoger información en diversas fuentes es el paso número 5. Y por último, el sexto y último es conclusiones. Ya experimentaron, ya recogieron información, entonces ahora sí, concluyo. Esa conclusión puede ser una publicación de un libro, puede ser una publicación de una revista científica. Eso le va a servir para otro científico después, en el futuro, observan su libro, observan su revista científica, les va a servir para ellos, para indagar y para otra vez recoger información de diversas fuentes. Y así esto es como un círculo vicioso, jóvenes. Entonces, eso es el método científico, a eso nos referimos con método científico. Les decía que hay varios ejemplos, les pongo un ejemplo palpable ahora, en este momento. Así ustedes están viéndome aquí en pantalla. Detrás de esa tecnología, ¿sí? Ya si ya tengan un celular o tengan una computadora, existió un método científico. Hay ciencia ahí, jóvenes. No es que el celular se lo inventaron de la noche a la mañana y ya estuvo ahí, no. Hubo ciencia atrás de ellos. Por ejemplo, está la parte de la electrónica, está la parte de la eléctrica, está el software, los programas que ustedes ven ahí, el Android o el iOS que se utilizan Apple. Entonces, eso es ciencia, jóvenes. Detrás de eso hubo científicos para lograr o para obtener la tecnología que tenemos ahora, si ya sea una computadora, ya sea un celular. ¿Ya? Entonces, nosotros estamos rodeados de productos, de inventos, de experimentos, que siempre se aplica el método científico. Este método científico es un método nuevo. Gracias a él, pues el ser humano está evolucionando en tecnología de un año para otro. Imagínense nomás los celulares, de un año para otro ya salen mejores, ya no vuelven a ser lo mismo. Y ustedes están viendo están viviendo en esa generación, vuelvo y repito, esa generación tecnológica, esa generación informática, donde ustedes ven ese lapso de cambios. Para cambiar una computadora a otra, pues en nuestra época era hasta 10, 5 años para ver otro cambio. Método científico, jóvenes. Entonces, no sé qué opinen. Ahora sí los quiero escuchar. Ya saben, como les dije en la primera clase, no me gusta estar hable y hable acá. A ver, vamos a preguntar. Vamos a preguntar. Miranda. Hola, muy buenas tardes. Montserrat. Montserrat. Se fue Montserrat. Está tímida, me parece. Daniela. Daniela Narváez, muy buenas tardes. ¿Qué les pasa, chicos? ¿Están con vergüenza? Daniela, hola. Recuerden que esta parte de la participación es muy tomada en cuenta. Josué Reynoso, muy buenas tardes, Josué. Buenas tardes, dicen. ¿Qué tal, Josué? Muy buenas tardes, gusto en escucharte. Josué, en tu medio, ahí donde estás tú sentado, un ejemplo donde se aplique este método científico. En la Cualquiera que sea. electricidad. ¿Mande? En la electricidad. La electricidad, ¿no es cierto? Miren, la electricidad nos dice Josué. ¿Qué otro más? A ver, vamos a escucharle a Anaí. Anaí Vega, muy buenas tardes, Anaí. Anaí. Tampoco Anaí. Muy bien. Vamos con María Cobeña. María. Sí, dicen. Hola, ¿cómo estás, María? Así mismo, la misma pregunta que tu compañero. De ahí sentada tú,
en tu alrededor, ¿qué puedes tú observar del método científico? Un ejemplo de método científico donde se puede aplicar. A ver, Pues también se puede ser en nuestro cantón, ¿no es cierto? En nuestro cantón o lo que ustedes han visto, en nuestra cuadra. ¿Dónde se puede aplicar el método científico ahí? ¿O no habrá? María, se nos va el tiempo. Nada. Jóvenes, ¿qué les pasa? A ver, ahí va a hablar María, dígame. dice, no, es que no sé, dice, es que recién entré porque estaba ocupada, recién me desocupé. ¿Qué Por eso, pasó? Ya, María, pónganse las pilas la próxima clase. ya, Bueno, dice, entonces, perdón. ya entonces lo que nos decía Josué, la electricidad, claro, en la electricidad existe el método científico. Detrás de la electricidad que ustedes ven en casa, pues para que llegue la electricidad hay un método científico, tuvo que haber un método científico. El método científico, pues, por ejemplo, nosotros en la mayoría aquí en Ecuador utilizamos la tecnología o la tecnología de las hidroeléctricas, ¿no es cierto? Donde se embalsa agua y debido a esa agua, la fuerza de esa agua se hace mover turbinas y esas turbinas emiten en lo que es electricidad. Así, no tan así de simple, pero detrás de eso hay una ciencia y hubo un método científico y gracias a eso ustedes tienen pues para mover o para el consumo pues, de electricidad que se da en casa, pues para ya tantas cosas que sirven, ¿no es cierto? Para cargar sus celulares, comencemos por ahí, televisores, perdón, tenemos también las lavadoras, bueno, etcétera, los que tengan, ¿no es cierto? Entonces, para prender incluso un foco, todo eso, detrás de eso hubo un método científico. Entonces, el método científico está en realidad, si ustedes se ponen a observar muy bien y hacernos preguntas, como nos dice aquí, está en todo, incluso está en nuestro cantón, hay varios ejemplos de método científico. Comencemos con los conceptos básicos. Conceptos básicos, ya empezamos con el método científico. Vamos a ver unos conceptos básicos establecidos aquí en física. Por ejemplo, lo primero está la magnitud. ¿Qué es la magnitud? A ver, alguien que me ayude a leer. Yo dice, Esas personas colaboradoras. Ya, vamos ahí. dice, es todo aquello que sea susceptible de aceptar una comparación con otra de su misma especie. Es toda propiedad de la materia que se puede medir y puede expresar cuantitativamente en función de magnitudes elegidas como patrón. Ejemplo, la longitud, la masa, el tiempo. Ya, miren, entonces, ¿qué es magnitud? Nos vamos a topar bastante con este concepto y que quede claro al principio, ¿sí? Que quede claro lo que es magnitud. La magnitud es una propiedad de la materia que se puede medir y se puede expresar cuantitativamente. A eso es la magnitud. La magnitud, otra vez repito, es una propiedad de la materia que se puede medir y se puede expresar cuantitativamente. Esta palabra cuantitativamente quiere decir que se puede expresar con números. ¿Sí? En función de magnitudes elegidas como patrón. Aquí hay unos ejemplos, tenemos la longitud, la masa y el tiempo, que son medibles. Entonces, magnitud es todo lo medible. Yo les hago una pregunta abierta a todos ustedes. ¿Será que los sentimientos son medibles? ¿Se pueden medir? Sí. Sí. ¿Sí? ¿De qué forma? ¿Cuál es la forma de medir un sentimiento? ¿Cómo lo puedo medir? Mediante acciones. Mediante acciones. Ya por ahí más o menos tiene su compañera una idea. A ver, estamos a una pregunta muy grande, vamos a hacerla más pequeñita. El amor. Vamos a hablar de un sentimiento, un montón que hay, pero vamos a hablar de uno. El amor, ¿es medible? ¿Se puede medir? Sí, licenciado. ¿Cómo? Que alguien me enseñe cómo se puede medir el amor. ¿Cómo lo mido el amor? Aquí. ¿De cuánto afecto tiene una persona por la otra? Ya, ¿cuánto afecto tiene una persona con la otra? ¿Listo? Pero ¿cómo lo mido? O sea, ¿cómo sé que una persona tiene más afecto que la otra? ¿O cómo sé que la persona A tiene más afecto que la persona B? ¿Cómo lo sé? ¿Será que el amor será una magnitud? A eso voy la pregunta. ¿Será que el amor será una magnitud? Porque se puede medir.
Sí, licenciado. Sí. A ver, la magnitud, el amor, pues en este caso estamos hablando de un sentimiento. Recuerden lo que es una magnitud. Otra vez, magnitud es una propiedad de la materia, que se puede medir y se puede expresar cuantitativamente. Cuando nosotros hablamos de sentimientos, sí, es verdad, se puede medir, ustedes dicen, pero es una medida cualitativa, de calidad, de afecto, como dijo su compañera. No es una medida cuantitativa de números, ¿no es cierto?, expresados en números, de valores. Entonces, los sentimientos, pues, no entrarían en lo que se llamaría magnitud, ¿ya? Pero en lo que vamos a ver nosotros de física, en lo que es física, sí. Por ejemplo, la longitud, la masa, el tiempo es un ejemplo de magnitud, porque yo puedo expresarla en números. Les pregunto a ustedes, ¿cómo miden ustedes su casa? Por ejemplo, yo quiero medir la cara al frente de su casa o lo que está al frente de su casa. ¿Cómo la mido? ¿Cuánto medirá de largo? A ver, un ejemplo. ¿Cuánto mide de largo su casa? 6 metros. Bueno, 6 es un metros, ejemplo. miren. 6 metros, ¿no es cierto? Ya. Entonces, es una magnitud, estoy midiéndola. Ya le puse el número y le puse otro concepto más que es metros. Entonces, a eso le llamaba magnitud, a poder medir. Eso en cuanto a longitud, también tenemos la masa. Cuando ustedes van a comprar, no sé, se me ocurre la papa, no sé, la carne, ¿cómo piden en la tienda? ¿Cómo le piden? ¿Cómo le piden o les dan un montón ahí? ¿Cómo les piden? Por libra. Eso, por libra, ¿no es cierto? Véndame 10 libras, véndame 5 libras. Entonces, a eso es una magnitud lo que están ustedes viendo, observando, escuchando. ¿Sí? Es la magnitud. A las 5 libras, pues tiene un valor y tiene una unidad. Ya vamos a ver lo que es unidad. Lo mismo con el tiempo, jóvenes. Estamos en una hora de clase, estamos luego, también lo podemos medir en años, también podemos medir en meses. Entonces, también son medibles, son magnitudes. Entonces, es la propiedad de una materia que se puede medir, jóvenes, y se puede expresar cuantitativamente. ¿Ya? Esa es la llamada magnitud y no se olviden, por favor, que esa es la que vamos a topar bastante en esta clase de física. Luego está la cantidad. Cantidad es una porción definida de una magnitud. Si es una porción pequeña de una magnitud. Ustedes saben, por ejemplo, lo que les vuelvo y les repito, cuando van a la tienda piden una porción definida de una magnitud. Sí, por ejemplo, 10 libras, ¿no es cierto? 5 panes, ¿no es cierto? Están pidiendo ustedes una porción. Luego está la unidad de medida, y esa es la muy importante. Unidad de medida, pues, es siempre lo que está acompañado del valor, ¿sí? La unidad de medida es, por ejemplo, en la longitud, lo medimos en metros, en kilómetros. En la masa lo medimos en libras, en toneladas, no sé, en arrobas, en quintales en nuestro medio, ¿no es cierto? Entonces, esa es la unidad de medida, a eso le llamamos unidad de medida, a esos nombrecitos que están ahí. Entonces, es la cantidad elegida como patrón de comparación de una magnitud. A eso le llamamos unidad de medida. Y la medición, pues, es la acción, el verbo, pues, de medir algo, ¿no es cierto? De realizar lo que realiza, la operación que realiza el hombre, que consiste en averiguar cuántas veces en que una unidad está contenida en otra cantidad de una misma especie, ya sea longitud, ya sea masa, ya sea tiempo. Entonces, a eso le llamamos medición. ¿Ya? Medición. Ojo con esos conceptos, es muy importante. Dentro de las magnitudes, y ya sabemos lo que son magnitudes, ¿no es cierto? Ahora, se clasifican, tienen unas clasificaciones. La primera, pues, es por su origen. Luego se clasifican según su naturaleza. En el origen, pues, encontramos las magnitudes fundamentales, las magnitudes auxiliares y las magnitudes derivadas. Y según su naturaleza están las escalares, las vectoriales y las tensoriales. Son muy importantes acordarnos de esta clasificación, jóvenes, porque esto luego vamos a ir observando unas por unas, ¿sí? Ya sea en física 1, física 2, física 3, que ustedes van a ir viendo durante estos 3 años de bachillerato. Entonces, muy en cuenta esas partes de ahí. ¿Qué son las magnitudes fundamentales? Las que nos hablan aquí, miren, aquí nos están hablando de magnitudes fundamentales, que es la clasificación según su origen, ¿ya? ¿Qué son esas magnitudes fundamentales? Pues son todas aquellas que tienen una particular característica, ¿sí? Una particular característica de estar presente en todos
o casi en todos los fenómenos físicos. En todo fenómeno físico que ustedes, el ser humano puede imaginarse, pueda suponer, lo que hablamos en el método científico, siempre van a estar presentes esas magnitudes ahí. ¿Cuáles son esas? Son 7, se establecieron 7 en el sistema internacional, en el SI, se establecieron 7 y son las siguientes. Sus nombres son, la primera es la longitud, la segunda la masa, la tercera el tiempo, la cuarta la temperatura termodinámica, la 5 intensidad corriente eléctrica, la sexta la intensidad luminosa y la séptima, la cantidad de sustancia. ¿Ya? Cada una tiene su nombre, son 7 magnitudes fundamentales que nosotros, bueno, en nuestro medio aquí en Ecuador las observamos. Estas magnitudes fundamentales no es que salieron de la noche a la mañana y se presentaron, nosotros somos las magnitudes fundamentales, no. Estas magnitudes fundamentales fueron creadas en una convención, en una reunión que hubo en Francia, sí, en tantos años atrás, ya vamos a verlos en qué años. Se reunieron los científicos de todos los países, pues, y establecieron 7 magnitudes fundamentales, y es las que ustedes las acabo de decir, ¿ya? Cada una tiene una unidad de medida, lo que veíamos anteriormente que es una unidad de medida. Por ejemplo, la longitud tiene su unidad que es el metro, la masa tiene el kilogramo, el tiempo tiene los segundos, la temperatura termodinámica tiene el Kelvin, aunque aquí nosotros lo utilizamos bastante al grado centígrado. Ya vamos a ir viendo eso poco a poco. También en la intensidad corriente eléctrica están los amperios, los famosos amperios, que de ahí deriva los voltajes que tenemos en la electricidad. Está la intensidad luminosa, que es la candela, y está la cantidad de sustancia, que es el mol. Miren, esas son las unidades de medida de estas 7 magnitudes fundamentales, y sus símbolos también, como se los conoce en física. Espérenme un ratito, por favor. Ya, entonces vamos con las magnitudes auxiliares, en cambio, las que vemos nosotros en la parte derecha, aquí. Estas magnitudes auxiliares que forman parte de la clasificación, ¿no es cierto? Las que vemos aquí, según su origen, pues es un pequeño grupo de cosas que al medirse estas magnitudes auxiliares, no se pueden comparar con ninguna de las 7 magnitudes que ya les describí. No se comparan. ¿Cuáles son esas? Es el ángulo plano, la primera, la segunda es el ángulo sólido. Y su unidad, pues, es el radián, y la segunda es el estéreo radián. Ya vamos a ir viendo poco a poco esta parte. Lo que sí se necesita que ustedes quede claro de dónde salen o cómo se las llama en realidad este grupo de cosas que estamos viendo, de estos conceptos nuevos. Entonces, a estas, por ejemplo, se les llama magnitudes auxiliares. Luego, dentro de, otra vez me vuelvo a la clasificación, según su origen, están las magnitudes derivadas. ¿Qué son las magnitudes derivadas? Las que vemos aquí. Las magnitudes derivadas, pues, es una combinación, jóvenes, de las dos anteriores, de las fundamentales y de las auxiliares. Es una combinación, se combinan. Y se realiza mediante operaciones de multiplicación, de división, de potenciación y erradicación. Por eso es muy importante que ustedes tengan esos conocimientos previos. Ejemplos de estas magnitudes derivadas, pues, es la velocidad, la aceleración, la fuerza, que vamos a ir viendo poco a poco. ¿Ya? Magnitudes derivadas. En la clasificación teníamos, según su naturaleza, se clasificaban y estaban las magnitudes escalares. ¿Qué son magnitudes escalares? Pues son aquellas que se definen o quedan definidas conociendo su valor y su unidad. Por ejemplo, lo que nos decía su compañera, mi casa de frente mide 6 metros. Yo sé que el 6 es el valor y la unidad es el metro, 6 metros. A esa magnitud se la llama magnitud escalar. ¿Sí? Si voy a la tienda y pido 5 kilos de, no sé, de papa, de lo que sea, ¿no es cierto? Es un ejemplo. El 5 es el valor y los kilos o los kilogramos son la unidad de medida. Así mismo, con el tiempo, 10 segundos, 10 es el valor y los segundos es la unidad de medida. Y así sucesivamente. También tenemos el trabajo, por ejemplo, 20 joules. 20 es el valor y los joules es la unidad de medida. ¿Sí? Ahora se nos hace desconocido, luego se nos van a hacer muy conocidos estas cositas. Entonces, magnitudes escalares.
Dentro de esta clasificación que estamos viendo, existe también las magnitudes vectoriales, que es según su naturaleza. ¿Cuáles son esas magnitudes vectoriales? Que se van a topar bastante en Física 2, pues son aquellas definidas, ¿sí? Definidas, conociendo no solamente su valor, aparte de eso, su unidad, su dirección, su sentido, ¿sí? Entonces, tenemos hasta 4 cosas que debe tener estas magnitudes para poder definirlas. ¿Cuáles son ejemplos de esto? Pues es la velocidad, la aceleración y la fuerza, ¿sí? La fuerza. Entonces, esto le llamamos magnitudes vectoriales, jóvenes. Estas magnitudes que ustedes ven y los que les he nombrado, la clasificación, pues como vuelvo y repito, no es que salieron de la noche a la mañana. Esto hubo reuniones, cada una de estas magnitudes tiene sus unidades de medida. Estos sistemas de unidades, por ejemplo, el primero, el llamado sistema métrico, se creó en 1790. Solo tenía una sola única unidad fundamental, solo una de las 7 anteriores que les indiqué. Miren, en ese tiempo, en 1790, solamente había una, que era el metro. Claro, pues después de tanto tiempo, de tantos años, pues se dieron cuenta que no puede solamente haber una, pues debería haber un poco más, pues, y se reunieron otra vez los científicos en el famoso sistema internacional, que fue la 11ª Conferencia General de Pesas y Medidas, que es una organización internacional, que les dije que es reunida en París, Francia. En 1960 se reunieron, pues, y establecieron ellos, no, pues, no puede haber una, tiene que haber 7, y esas son las 7 que les acabé de mencionar anteriormente, con sus magnitudes fundamentales y sus unidades y sus símbolos, los establecieron así en ese tiempo. Aparte del sistema internacional, y muy ojo con este nombrecito de sistema internacional, porque se van a topar bastante con esto, sistema internacional, sus siglas son SI, cada vez que ustedes vean SI, quiere decir que es el sistema internacional. Aparte de ese sistema internacional existen 2 más, que son el sistema absoluto y el sistema técnico. El sistema absoluto, pues, fue formulado o data desde 1820. Aquí, en cambio, tiene solo 3 magnitudes fundamentales, que es la longitud, la masa y el tiempo. En cambio, en el sistema técnico existen 3 también, pero aquí cambian los nombres. Está la longitud, la fuerza y el tiempo. Entonces, miren, cada una se lo utiliza todavía, pero en ciertos países. Aquí en Ecuador utilizamos el SI, el Sistema Internacional. Por ejemplo, el sistema técnico, un ejemplo, el sistema técnico se lo utiliza bastante en los sectores de la ingeniería. Los ingenieros lo utilizan bastante esta parte de aquí. Ya, hemos visto lo que es unidades, lo que es magnitudes fundamentales, ¿no es cierto? Unidades también, ¿sí? ¿No es cierto? Hemos visto bastante. Y también existen los múltiplos y submúltiplos de esas unidades. Por ejemplo, miren los múltiplos. Hay nombres conocidos por ustedes. Miren, aquí tenemos el kilo, el mega, el giga, el tera. Les hago una pregunta así en general a todos. ¿Dónde han escuchado ustedes esos nombres? ¿O no los han escuchado? Se fueron, creo que a almorzar. A ver, que esperen un ratito ahí el almuerzo. ¿Han escuchado o no han escuchado esos nombres? Chicos, no, en ningún lado. A ver, entonces si les pongo esta palabrita luego, verán. Kilobytes, megabytes, gigabytes. ¿Sí han escuchado? Sí. Ajá, ahora sí, ¿no es cierto? Ahora sí. ¿Dónde han escuchado? ¿En qué lado? ¿En dónde? A ver. Las medidas. ¿Pero en dónde? ¿En dónde? En el internet. Va a comprar un teléfono. En el teléfono, en el internet, ¿han escuchado o no? La velocidad que tiene. Sí. Ya ven, ¿no es cierto? Sí. Entonces, miren, esas palabritas de kilo, mega, giga, tera, ahí miren, no hay solamente esas, existe el peta, el hexa, el zeta, el iota, el hecto, el deca. Son múltiplos, ¿sí? Utilizados para las unidades de medida. Por ejemplo, ustedes la unidad de medida en el internet es el byte, ¿sí? Los bytes. Entonces, si yo quiero saber que un byte, si me dicen un kilobyte, quiere decir que es un byte seguido de 3 ceros, o sea, quiere decir 1000 bytes. Si yo digo megabytes,
quiere decir que es un mega seguido de 6 ceros, que sería una cantidad bastante grande comparada con el kilo. Y así sucesivamente con el giga. Miren, gigabyte quiere decir un byte seguido de 9 ceros, que comparado con el kilo también sigue siendo más. Entonces, no solamente con eso, por ejemplo, hemos escuchado kilómetro, megámetro, gigámetro también existe. El metro es la unidad y la palabrita kilo es el múltiplo. Y el factor, pues, son los que ustedes ven aquí en la parte derecha de este cuadro que encerré. Entonces, ese es el factor, los múltiplos. Y también así mismo existen los submúltiplos, las cantidades pequeñas. Esas son las cantidades gigantes. Ahora hablemos de las cantidades pequeñas, por ejemplo, los submúltiplos. Tenemos el deci, el centi, el milo, el micro, el nano, el pico, el cento. Por ejemplo, si yo les digo decímetro, centímetro, milímetro, entonces, si los utilizamos, los hemos escuchado, ¿no es cierto? Son cantidades pequeñas. Por ejemplo, si hablamos de milímetro, quiere decir que es un metro más pequeño, que es el 0,0001 metro. O sea, es más pequeño que un metro. Esto de micro, nano, pico, que ustedes ven aquí, se utiliza bastante en electrónica, porque ustedes ahí en su computadora que están viendo ahora o en su celular que me están viendo ahora, dentro de eso pues no va a haber cantidad de longitudes grandes, pues ahí se va a utilizar longitudes pequeñas. Entonces ahí dentro el micrómetro, el nanómetro, el picómetro, ¿se ven? Entonces todo es válido, jóvenes. Estas son a esto le llamamos los múltiplos y submúltiplos de las unidades de medida. Y dentro de esas unidades de medida pues están las magnitudes. También existen las conversiones de unidades. Podemos convertir unidades, ¿sí? Y esto de aquí de conversión, pues esto ya ustedes ya lo han venido viendo desde escuelita hasta décimo. Por ejemplo, vamos a hablar del factor de conversión de la masa. 1 kilogramo es 1000 gramos. Por lógica, les pregunto a ustedes, ¿cuánto será 7 kilogramos? Si 1 kilogramo... 7.000 gramos. Eso, ¿no es cierto? 7.000 gramos. Exactamente. Entonces, yo como docente de física no me voy a estar parando diciéndoles, jóvenes, miren, esto es las conversiones, ustedes ya deben saberlo. Y aquí les he traído estas diapositivas, por cierto, les voy a compartir para que recordemos un poco de lo que eran los factores de conversiones. Miren, por aquí está una arroba es 25 libras. Está un quintal, miren, un quintal son 100 libras. Si yo les digo cuánto sería 2 quintales, serían 200 libras. Una libra es de 453,6 gramos. Entonces, miren, aquí están los factores de conversiones. Aquí también está el factor de conversión del tiempo. Miren, un año son 365 días. ¿Cuántos serán 2 años? ¿Ah? Entonces, ahí ustedes ya van sacando sus multiplicaciones, sus divisiones. Un día es 24 horas. ¿Sí? Puedo también decir 2 horas, ¿cuánto será expresado en días? ¿Sí? También está el factor de conversión de la longitud. 1 kilómetro son 1000 metros, 1 metro son 100 centímetros, 1 metro también son 10 decímetros, y etc. Entonces, miren, aquí los factores de conversiones. Son factores de conversiones que a ustedes les van a salir bastante en física. Y si no han practicado, si no se acuerdan, pues este es el momento para acordarse antes de ingresar al próximo tema que vamos a ver. Ahora sí, chicos, aprendamos haciendo. Ustedes van a hacer en su casa lo siguiente. Van a realizar la siguiente tarea. ¿Sí están viendo el nuevo archivo aquí? ¿Ahora? Sí, sí se ve. Ya. Estas indicaciones, primerito, estas indicaciones que están aquí, de favor, por favor, les pido que lean. ¿Sí? Les pido que lean. Tómense el tiempo de leer esas indicaciones que están ahí. Van a realizar lo siguiente. Primero, realice un organizador gráfico. Llámese como ustedes quieran llamarlo, infografía, mapa conceptual, mapa mental, un cuadro sinóptico, cuadro comparativo, como ustedes que lo que quieran realizar, en una sola hoja 4, en una sola carilla o cara, como le quieran decir, van a realizar ese organizador gráfico de todo lo observado hoy día, en la clase que les expliqué, van a realizar. El punto número 2, van a señalar cuál de las siguientes afirmaciones están relacionadas con el método científico, son correctas, de todas estas 3 que están ustedes viendo aquí. Luego, en el punto número 3, van a efectuar cambios de unidades, lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Cambios de unidades, miren, por ejemplo, aquí literal A les pide de 45 centímetros sobre minutos, cambiar a kilómetros sobre semanas, ¿ya? O por semanas también que se lee.
En el paso número 4, en cambio, van a investigar sobre las siguientes unidades de medidas y van a expresar la equivalencia en unidades del SI. ¿Qué será SI? ¿Qué era SI? Sistema internacional. Sistema Eso ya. Ya, muy bien. Estaba viendo a ver si están poniendo atención a mí o están poniendo atención a la presa que están comiéndose. Yarda, legua marina, año luz, libra y galón inglés. Entonces, miren, aquí tienen 5 que tienen que investigar. En el 5 les he puesto aquí un problemita. Miren, aquí las medidas de un terreno rectangular son de 150, ahí dice YD, ¿no es cierto? Quiere decir yardas por 200 yardas. Al momento que ustedes investigan aquí, se van a dar cuenta que son yardas. Van a calcular el área y luego van a convertirlo en metros cuadrados. ¿Ya? En el paso número 6, en cambio, les dan 2 cuadros, como ustedes ven aquí. Van a marcar en los casilleros en blanco según corresponda. Por ejemplo, aquí tenemos el metro sobre segundo al cuadrado. Si no me acuerdo qué quiere decir, pues investigo. Autoaprendizaje, jóvenes. SR, CD. ¿Ya? Y van ustedes marcando si es una magnitud fundamental, si es una magnitud derivada, van poniéndole ahí la X como ustedes quieran. Igualmente acá, magnitudes vectoriales y magnitudes escalares que hemos visto. ¿Cuál es la fuerza, la masa, la longitud? Van ustedes ahí marcando cuál corresponde. En el 7 van a identificar de este dibujo que les he puesto ahí, ese gráfico, van a identificar, los instrumentos. Por ejemplo, para medir la longitud, ¿qué utilizo? Para medir la masa, ¿qué utilizo? Para medir el tiempo, ¿qué utilizo? ¿Qué instrumento utilizo? Entonces van ustedes poniéndolo ahí. En la última hay unas actividades de reflexión que son contestar estas 6 preguntas en su hojita. Todo esto lo archivan en su portafolio y va a estar ahí archivado hasta que espere ahí un rato hasta que cuando ustedes, su tutor, les diga, ¿saben qué tal día tienen que presentar el portafolio? Me lo presentan, ya sea en forma física o digital. ¿Ya? Por eso les digo que les ruego, por favor, que lean. Aquí están todas las indicaciones. ¿Ya? Listo, jóvenes, esto es lo que van a realizar. No sé si tienen preguntas de mi parte por el trabajo que les he puesto. ¿Tienen o no? ¿No? ¿Ninguna? Voy a hacer la descarga de la segunda lista de asistencia, de la final. Listo, chicos. Entonces, como no hay preguntas, les deseo que tengan una excelente tarde. Igualmente, cuiden a su familia. Cuídense, chicos. Nos vemos. Pasen bien. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Les paso estos documentos ya mismo. Hasta luego, Lice. Hasta luego.